Nochebuena cuando tenía 16 años. Su voz me destrozó solo por sugerir que podíamos sentarnos en la fila del medio. 16 años después. Estoy en la primera fila de su gran gala corporativa mientras él acepta un premio por liderazgo compasivo. Llévanos allí. Había ordenado aquella noche, clavando su dominio como un clavo en mi vida. Esta noche, yo los conduciré a todos hacia su fin. El asiento del que tanto presume fue pagado con el dinero de la fundación que él mismo vació. Tengo el recibo. Me llamo Elena Vargas. La placa prendida en la solapa de mi vestido gris carbón lo confirma en letras plateadas limpias: Elena Vargas. Responsable de cumplimiento. El vestido es impecable. Ni una sola arruga delata la tensión que me recorre la columna. Es mi armadura discreta, elegida precisamente por no llamar la atención. El camuflaje perfecto para la guerra que voy a declarar esta noche. El gran salón de baile del Hotel Cristal del Río en Madrid es un universo de luces artificiales y alegría forzada. Es la gala anual de Navidad de Lógica Nova, mi empresa. Pero el verdadero imán es el Grupo Halcón. La matriz. Desde mi mesa ECR01 tengo vista directa al skyline de Madrid a través de los ventanales del techo. Las luces de la ciudad brillan como diamantes esparcidos, fríos y lejanos. Dentro, el aire es espeso, cálido, cargado de olor a canela tostada, pino de los abetos gigantes y una docena de perfumes que compiten. Es el aroma de una mentira bien construida. En el escenario, bañado por un foco que perdona todos los pecados, está Víctor Halcón. Para los cientos de empleados aquí reunidos es el admirado director de operaciones del Grupo Halcón. Un titán de la industria. Un filántropo. Para mí es mi padrastro. Levanta una copa de cristal con líquido ámbar, siempre whisky, y brinda ante el público entregado. La luz se refleja en el borde de la copa, en los gemelos de oro, en la sonrisa ensayada de sinceridad. Inclina ligeramente la cabeza. Gesto de falsa humildad que le ha costado décadas perfeccionar. El aplauso es atronador. Una ola de admiración para el hombre que construyó su imperio sobre la fachada impecable. Yo observo. Las manos en el regazo. La postura perfecta de decoro corporativo. No aplaudo. El olor a canela se intensifica cuando pasa un camarero con vino caliente. Me atrapa el recuerdo y me arrastra 16 años atrás con la fuerza de un golpe físico. Nochebuena. La tapicería gastada del viejo sedán. El leve olor a pino del triste arbolito atado al techo. Él no estaba en un gran escenario entonces. Estaba en el asiento del copiloto a mi lado, absorbiendo todo el aire del coche. Su voz, baja y afilada como una navaja, cortó el silencio después de que me atreví a sugerir asientos en el medio de la parroquia. No necesitó levantar la mano. Su poder estaba en las palabras. En el agarre de mi hombro que era un poco demasiado fuerte. Una promesa muda de consecuencias. Nos sentamos en la primera fila. Elena, dijo, con aliento a whisky y rectitud. Una familia como la nuestra demuestra su devoción. Lideramos con el ejemplo. Y el añadido tácito flotaba en el aire, y tú no me avergonzarás. Llévanos allí. Nunca era una pregunta. Era una orden. Una afirmación de control sobre cada aspecto de mi vida. Hasta la mecánica del transporte. Yo era la conductora oficial de la familia. La chófer silenciosa de sus exhibiciones públicas de piedad y generosidad. Lo llevaba a misa del gallo.
A cenas benéficas. A actos donde lo alababan por la misma bondad que nos negaba en privado. Yo era el motor que movía su familia perfecta de una actuación a la siguiente. En la enorme pantalla LED detrás del escenario comienza un montaje de vídeo con los logros caritativos del año. Nombres de benefactores corporativos desfilan en elegante tipografía dorada y entonces aparece la Fundación Halcón. Mis ojos se fijan en el nombre. Es el corazón de su imagen pública y el núcleo canceroso de su engaño. También es la cerradura que llevo un año abriendo con paciencia quirúrgica. La pantalla muestra un gráfico, orgulloso patrocinador de la experiencia primera fila para héroes de la comunidad. Casi sonrío. Experiencia primera fila. Ni siquiera fue original en su corrupción. Esa era la partida que descubrí enterrada en los informes de gastos de la fundación. Un cargo recurrente que no tenía sentido para un fondo benéfico. Era un hilo. Y tiré hasta que todo el tapiz empezó a deshacerse. Mi pulgar roza instintivamente la superficie fría y lisa del sencillo anillo de plata en mi mano derecha. Es una baratija discreta. Algo que nadie miraría dos veces. Pero por dentro, contra mi piel, están grabadas dos palabras: libro de pruebas. Es mi recordatorio privado. Mi ancla en este mar de hipocresía. Es la promesa que me hice a mí misma en el zumbido silencioso de una sala de servidores una noche. Cuando encontré la discrepancia que confirmó mis sospechas. La prueba ya no estaba solo en el libro mayor. Estaba aquí. En esta sala. En mi móvil. Dentro de mi clutch. Mi teléfono yace dormido. Una bomba digital esperando su código de detonación. Contiene toda la cadena de pruebas. Asegurada y triplemente respaldada. Están los correos electrónicos con código fuente. Irrefutables en sus datos crudos. Mostrando la directiva de la asistente ejecutiva de Víctor: asegúrate de que Víctor Halcón y cónyuge estén en primera fila. Factura directamente a la fundación. No a la empresa. Está la imagen de alta resolución de la factura de eventos Pino Nevado SL. El proveedor de los asientos VIP de esta noche. Y ahí. En la esquina. El código de partida, el detalle pequeño y condenatorio que lo ata todo. FR24, primera fila. 24 de diciembre. La arrogancia era de vértigo. Había convertido su tradición privada de Nochebuena, construida sobre mi humillación, en un beneficio corporativo deducible de impuestos financiado con donaciones benéficas. Tomo una respiración lenta y deliberada, llenando los pulmones desde abajo y soltándola igual de despacio. Es una técnica que perfeccioné hace 16 años en el asiento del conductor de aquel coche. Los nudillos blancos en el volante. Su presencia a mi lado como un peso asfixiante. Aprendí a controlar la respiración porque era lo único que podía controlar en mi mundo. Aprendí a quedarme perfectamente quieta. A absorber la tensión. A ser superficie plácida mientras dentro rugía una tormenta. Él me enseñó disciplina a través del miedo. Esta noche usaré esa misma disciplina para desmantelarlo. Está terminando su discurso, bañándose en el crescendo final de aplausos. Habla de integridad, de transparencia, de llevar la empresa hacia un futuro más brillante. La ironía es tan espesa que casi puedo saborearla. Habla de conducir, de estar al volante del progreso. Pero no tiene ni idea de quién lleva realmente el volante esta noche. Durante años él marcó el destino. Tenía el mapa. Daba las órdenes. Esta noche las ruedas giran por mi mando. Mi madre. Isabel.
Se casó con Víctor Halcón cuando yo tenía 12 años. Ese fue el año en que nuestra casa dejó de ser hogar y se convirtió en escenario. De la noche a la mañana. Los muebles cómodos y algo gastados fueron reemplazados por antigüedades rígidas y pulidas que nadie podía usar de verdad. El silencio acogedor dio paso a un zumbido constante de ansiedad. La presión de actuar. Víctor era el director. Y mi madre y yo sus actrices involuntarias y no remuneradas. Nuestros papeles eran sencillos, la esposa adoradora y la hijastra agradecida. Nuestro escenario era la vida perfecta y cuidada de un ejecutivo en ascenso. El guión era todo lo que le hacía quedar bien. La Navidad era su obra maestra. Cada año. Sin falta. Víctor hacía una donación llamativamente grande a la parroquia de San José. No era fe. Era una transacción. El cheque era el pago inicial por una plaza privilegiada, el centro exacto de la primera fila de bancos para la Misa del Gallo. Era una inversión en su imagen pública. Asegurando que todo el Madrid bien acomodado viera a Víctor Halcón y su familia perfecta liderando el rebaño en devoción. Se quedaba allí. La mano posesiva en la espalda de mi madre. Expresión solemne. Pilar de la comunidad. Antes de salir de casa me inspeccionaba. Ajustándome el cuello. Alisándome el pelo con un gesto que parecía más corrección que cariño. No montes un número. ¿Elena? Decía con voz baja de advertencia. No me avergüences. Era su frase favorita. Recordatorio constante de que mi existencia dependía de reflejar su gloria. Ser una vergüenza era salirse del guión. Y en el mundo de Víctor no había pecado mayor. Ese mismo instinto de director se trasladó sin esfuerzo al mundo corporativo. En el grupo Halcón no solo interpretaba el papel de líder ético. Producía. Dirigía y protagonizaba un monólogo de integridad empresarial. Los pasillos de la Torre Halcón están llenos de marcos con declaraciones de valores, integridad, transparencia, responsabilidad. Las palabras impresas en tipografía autoritaria sobre papel crema caro como mandamientos bajados del cielo. Para los demás son los principios rectores. Para mí son atrezo. Son el equivalente decorativo de los muebles rígidos e incómodos de aquella casa, para mostrar. No para usar. Dirige Town Halls donde habla con lágrimas en los ojos de hacer lo correcto. Implantó un canal ético en toda la empresa. Movimiento celebrado en las revistas como compromiso valiente con la transparencia. Construyó una catedral a su propia virtud y nadie pensó en comprobar si los cimientos estaban podridos. No sabían que yo llevaba años estudiando los planos. No caí en una carrera de cumplimiento normativo por casualidad. La elegí. La perseguí con un enfoque singular e implacable que probablemente desconcertaba a mis profesores de universidad. Mientras mis compañeros se sentían atraídos por el glamour de fusiones y adquisiciones o el reto intelectual del derecho de patentes. Yo me sentía atraída por el mundo silencioso y poco glamuroso de las normas. Estudié la ley de transparencia. La ley de fundaciones. Los controles internos y la contabilidad forense. Aprendí el lenguaje de los libros mayores. La sintaxis del sistema. Lo hice porque sabía. Con certeza que se me clavaba en los huesos. Que hombres como Víctor Halcón no construyen imperios sobre la virtud. Los construyen en las sombras. En las zonas grises de la ley. En los resquicios que pagan a ejércitos de abogados para crear. Elegí este camino no solo para detener a hombres como él, sino para estar algún día en posición de detenerlo a él. Aunque eso significara entrar en la boca del lobo y trabajar. Aunque fuera indirectamente. Para el hombre que despreciaba.
Cuando volvía a casa en vacaciones, apariciones breves y obligatorias en la obra familiar continua. Mi madre flotaba por las habitaciones como un fantasma en estampado floral. Rellenaba copas. Arreglaba flores y hablaba con tono alegre y quebradizo que nunca llegaba a los ojos. Veía mi elección de carrera como una rareza. Quizá incluso una rebelión. Pero nunca se atrevía a preguntar por qué. Si intentaba tantear suavemente el pasado. Sacar un recuerdo que no encajaba en la narrativa oficial familiar. Lo cortaba en seco. ¡Ay! Elena. No removamos el pasado. Decía. Las manos revoloteando mientras alisaba un mantel ya perfecto. Hace mucho tiempo. Nos ha dado tanto. Su miedo era su escudo. Y lo pulía cada día con gratitud y negación. Las flores. Los manteles. La actividad nerviosa constante, todo era aislamiento. Capas de tela bonita para amortiguar el sonido de la verdad. La adquisición fue el momento en que mi juego a largo plazo cobró nitidez. Cuando el grupo Halcón compró Lógica Nova hace 2 años sentí un escalofrío de pavor y excitación a partes iguales. De repente Víctor Halcón ya no era una figura lejana de la matriz. Era el jefe de mi jefe. Venía al edificio para revisiones trimestrales. Su cara sonriente benevolente en la sección Nuestros líderes del intranet era presencia diaria. La bestia me había tragado entera. Nuestras interacciones en el ámbito profesional eran una clase magistral de su marca de guerra psicológica sutil. Me señalaba en las reuniones. El tono chorreando calidez condescendiente. Elena. Qué bien verte. Manteniéndonos a todos en el buen camino. Espero. Decía. Arrancando risitas a los otros directivos. Y luego su estribillo corporativo favorito. Siempre con esa sonrisa instructiva y paternalista, solo sé buena compañera de equipo. Elena. Eso es todo lo que pedimos. Era una nueva versión de No me avergüences. Significaba no mires demasiado de cerca. No hagas preguntas incómodas. Tu trabajo es hacernos quedar bien. No hacernos rendir cuentas de verdad. Era una advertencia disfrazada de aliento. Así que jugué el juego. Aguanté la condescendencia. Asentí. Sonreí. Me convertí en el modelo perfecto de compañera de equipo cumplidora porque con la adquisición llegó algo con lo que solo había soñado: acceso. Como responsable de cumplimiento de una filial clave. Me concedieron credenciales para los sistemas contables consolidados del Grupo Halcón. Era un laberinto de firewalls y permisos. Pero era un laberinto del que ahora tenía el mapa. Pasaba los días cumpliendo mis funciones con cuidado meticuloso, ganándome la confianza de mis superiores inmediatos. Pasaba las noches siguiendo migas digitales, lanzando consultas, cruzando flujos de datos, buscando la podredumbre que sabía que estaba allí. Me tragaba sus comentarios condescendientes y, a cambio, me alimentaba de sus datos. Mi compañero más cercano. Andrés. Un analista senior con una saludable dosis de cinismo. Observaba mi cruzada silenciosa con mezcla de preocupación y admiración. Era agudo y sabía que mis noches tardías no eran solo por ética laboral fuerte. ¿Hace unos meses? Después de una reunión especialmente tensa donde Víctor me dio una palmadita en el hombro y me dijo que pensara en el panorama general. Andrés me pilló en la sala de descanso. Tienes que elegir tus batallas. ¿Elena? Me dijo, pasándome un café. Si vas a por un tipo así, más te vale asegurarte de que es una guerra que puedes ganar.
Lo miré. El blanco estéril de la sala reflejándose en mis ojos. Lo sé. Contesté. ¿Ya la elegí? Elegí Nochebuena. Era la única opción real. Era su día más sagrado. La pieza central de su actuación. Era el aniversario de su poder. La celebración anual de su imagen cuidadosamente fabricada. Durante 16 años había estado obsesionado con ese asiento de primera fila. Manifestación física de su estatus y piedad. Creía que era su derecho. Un lugar que se había ganado. No tenía ni idea de que todo ese tiempo yo le estaba construyendo otro tipo de primera fila. Un asiento donde por fin todos pudieran verlo tal como era. La búsqueda empezó no con un estruendo, sino con un número. Una anomalía en un informe de gastos trimestral de la Fundación Halcón. La mayoría de los gastos de la fundación eran limpios. Subvenciones fácilmente categorizables a hospitales. Becas. Programas comunitarios. Pero una partida recurrente me llamó la atención. Estaba listada bajo beneficios de eventos. Categoría ya lo suficientemente vaga como para ser bandera rosa. El importe era inconsistente pero siempre sustancial. Y siempre aparecía en el informe del cuarto trimestre. La descripción era siempre la misma, FR24. Solo 3 letras. Parecía un marcador de posición. Un código. En el mundo estéril y lógico de la contabilidad, los códigos sirven para aclarar, no para ocultar. Este parecía un susurro. Busqué al proveedor asociado a cada transacción FR24. Siempre era la misma entidad, Eventos Pino Nevado SL. Una búsqueda preliminar dio casi nada. La empresa tenía una web genérica con fotos de stock de gente sonriendo en galas. Una dirección postal que llevaba a la oficina de un agente registrado en otra provincia y ningún perfil público discernible. Era un fantasma. Pero los fantasmas dejan rastro. Crucé los datos de registro de la SL. Con bases públicas. Al final surgió un nombre. El agente registrado era un hombre señalado por la CNMV 2 años antes por su participación en la creación de sociedades pantalla para esquemas fiscales offshore. La bandera rosa se volvió carmesí. Esto no era contabilidad descuidada. Era ocultación deliberada. Acceder al servidor de correo de la fundación requería un nivel de autorización superior. Uno que yo había cultivado con cuidado durante meses. No era hacker. Era responsable de cumplimiento realizando una auditoría rutinaria. Narrativa que llevaba meses construyendo. Estructuré la consulta con cuidado. Buscando cualquier comunicación entre Grupo Halcón y Pino Nevado. La encontré, una cadena de correos iniciada cada año a finales de noviembre por la asistente ejecutiva de Víctor y enviada a una dirección genérica de conserjería en Pino Nevado. El lenguaje era educado, corporativo y absolutamente condenatorio. El más reciente decía, según nuestro acuerdo anual, procedan con el paquete Halcón para la gala de Lógica Nova. Como siempre, asegúrese de que Víctor Halcón y cónyuge estén en primera fila. Facturen directamente a la fundación. No a la empresa. Las palabras brillaron en mi pantalla. Facturen a la fundación. No a la empresa. Era la directiva. La prueba clara e inequívoca de intención de malversar fondos benéficos para beneficio personal. Era el tipo de evidencia con la que sueñan los responsables de cumplimiento. Adjunto al correo había un PDF. Un folleto del paquete benefactor de Pino Nevado. Era brillante y profesionalmente diseñado. Detallando diferentes niveles de servicio.
El paquete halcón incluía 2 asientos VIP en primera fila. Una botella de whisky single malt absurdamente caro entregada en la mesa. Y una partida final de aspecto inocuo, servicio privado de conducción. El código de servicio al lado era Airbus. Sentí un nudo frío apretarse en el estómago. Llévanos. Había codificado incluso sus órdenes en la factura. La lista de precios en la última página del PDF era donde su arrogancia se hacía visible a simple vista. Era una lista estándar de servicios y tarifas. Pero yo llevaba años estudiando el software que usaban. Sabía que había campos de metadatos ocultos visibles solo a través del visor interno propietario de la empresa. Cuando abrí el PDF con ese programa concreto, apareció junto al precio total un pequeño símbolo, una banderita. Era un símbolo personalizado usado por su departamento financiero. Significaba exento de impuestos. No reportable. Una orden digital al sistema contable para enterrar el gasto donde nunca se cuestionaría en una auditoría estándar. Había construido una puerta trasera secreta en la contabilidad de su propia empresa y yo acababa de encontrar la llave. El servicio de conducción era la pieza que conectaba su fraude corporativo con mi historia personal. Saqué los registros del servicio de coches corporativos para cada 24 de diciembre de los últimos 5 años. Fue un proceso tedioso. Pero el patrón era innegable. Cada año se reservaba un sedán de lujo para la dirección de Víctor Halcón con recogida a las 6. Y cada año el registro mostraba una cancelación por no presentación del cliente en el último minuto. La empresa cargaba la tarifa de cancelación. Un gasto corporativo menor que nadie notaría. Tenía un coche corporativo reservado como señuelo. La pieza final me obligó a salir del mundo digital y entrar en el físico. La urbanización cerrada de Víctor era una fortaleza. Pero una fortaleza con proveedores. Presenté una solicitud formal a seguridad del edificio bajo pretexto de investigación interna por discrepancias de facturación de proveedores para acceder a las grabaciones de las cámaras del acceso al garaje subterráneo. Especifiqué las fechas y horas, cada 24 de diciembre entre 5:36 y 30. Contuve la respiración 2 días hasta que me concedieron el acceso. Ver las grabaciones fue como exhumar un cadáver. El vídeo era granuloso. Con marca de tiempo en la esquina. Ahí estaba. No el sedán negro corporativo elegante. Era mi viejo coche. Luego el nuevo después de que ahorrara lo suficiente para cambiarlo. Y ahí estaba yo. Una versión más joven de mí misma. Acercándome al acceso del garaje. Y ahí estaba él. Saliendo del ascensor. Mi madre un paso detrás. El vídeo no tenía sonido. Pero podía oír su voz en mi cabeza, llévanos. La cámara me capturaba bajando. Abriéndoles la puerta. Volviendo al asiento del conductor. El coche corporativo era un fantasma. Una ficción en un libro de registros. Yo era el verdadero servicio de conducción. No registrado. No pagado e invisible. Empecé a construir mi caso. Descargué todo, los correos con sus datos de cabecera completos. El PDF marcado. Los registros del servicio de coches. Las grabaciones de seguridad. Calculé un hash SAT 256 en cada archivo. Creando una huella digital única que demostraría que ninguno había sido alterado desde el momento en que los guardé. Encripté todo el paquete y lo subí a una bóveda digital segura de terceros. Creando un registro congelado e intocable de sus delitos. La evidencia estaba ahora segura. Independiente de los servidores del Grupo Halcón. Si me revocaban el acceso de repente. Si borraban el sistema. No importaría. Yo tenía los originales.
Mi movimiento final fue el más delicado. Necesitaba crear una marca de tiempo. Un registro de que había planteado oficialmente una pregunta sobre esto antes de la gala. No podía lanzar una alarma directa. Eso le daría tiempo para cubrir huellas. Así que redacté un correo sencillo y benigno a un contable de nivel medio del departamento financiero de la fundación. Hola. Diego. Escribí. Solo haciendo una revisión rutinaria del cuarto trimestre y tengo una duda rápida sobre el código Memo FR24. No lo encuentro en el glosario central del libro mayor. ¿Podrías indicarme la documentación de autorización de esta categoría de gasto? Sin prisa. Gracias. Elena Vargas. Era el correo más cuidadosamente redactado de mi vida. Educado. Rutinario y completamente inofensivo. Parecía una empleada junior haciendo su trabajo. Diego. El contable. Era un rigorista de las normas y nunca aprobaría algo sin comprobar. No vería la trampa. La respuesta llegó 2 horas después. Justo cuando salía de la oficina hacia el hotel. Era exactamente lo que esperaba. Hola. ¿Elena? Escribió. Es un código heredado para patrocinios de eventos especiales. No te preocupes. Está todo en regla. Ver adjunto. Cada uno de esos gastos ha sido revisado y aprobado personalmente por el director de operaciones. Adjunto venía una copia escaneada de un formulario interno de autorización para la categoría FR24. Al pie de la página. En tinta azul segura y confiada. Estaba la firma que conocía de toda la vida, Víctor Halcón. Acababa de entregarme la confesión firmada final. El caso ya no estaba solo construido. Estaba sellado. El coche olía a lana húmeda y pino. Íbamos camino de la Misa del Gallo. Él estaba en el asiento del copiloto. Yo conducía. Siempre. Su mano dejó el reposabrazos y se posó en mi brazo justo por encima del codo. El agarre no era brutal. Todavía no. Era una simple reclamación de propiedad. ¿Pesada? Un recordatorio. Las chicas mantienen a la familia en marcha. ¿Elena? Dijo. La voz baja. Solo para mí. Su mirada fija al frente en la carretera como si impartiera alguna gran sabiduría paternal. Es lo que hacen. Proporcionan el impulso. Se aseguran de que todos lleguen donde tienen que ir. No contesté. Solo conduje. El semáforo delante se puso amarillo. Luego rojo. Detuve el viejo sedán con suavidad. Mi pie presionó el freno. Firme. Sus dedos se apretaron ligeramente en mi brazo. Un signo de puntuación. En la quietud repentina vi una pequeña grieta estrellada en el parabrisas. Baja en el lado del pasajero. Justo en mi línea de visión hacia él. Llevaba semanas allí. Resultado de una piedrecita en la autopista. Pero en ese momento. Bajo el resplandor rojo estéril del semáforo. Parecía el primer punto de fractura de todo el mundo. Una grieta en el cristal que se suponía debía mantener fuera lo de fuera y dentro lo de dentro. Era la primera grieta en mí. Ese recuerdo es algo físico. Puedo sentir el peso de su mano. El ligero temblor en la mía mientras sujetaba el volante. Ahora. En el gran salón de baile del Hotel Cristal del Río. No siento una mano sino el peso frío y duro de una cláusula legal. Una nueva llave para un nuevo candado, la propia escritura de la Fundación Halcón. Cláusula 14, 6. Puedo recitarla de memoria.
Prohibición de autoenriquecimiento y beneficio privado. Es lenguaje estándar para una entidad sin ánimo de lucro. Una regla de plantilla pensada para impedir exactamente esto. Pero gente como Víctor ve las normas como cosas para los demás. Ve estatutos y reglamentos no como vallas sino como setos decorativos para saltar por encima. El gasto FR24 es un caso de libro de beneficio privado. Es el desvío de activos benéficos para ganancia personal. Un beneficio. Privilegio o ventaja proporcionada a un insider que no sirve al propósito caritativo de la fundación. Su asiento en primera fila. Su whisky caro. Su servicio de conducción fantasma. No son para los héroes de la comunidad que da nombre al programa. Son para él. Usó dinero de la fundación. Dinero exento de impuestos destinado a obras buenas. Para comprar un lujo personal. ¿Es limpio? Es sencillo. Es un clavo para su ataúd. Pero no me detuve ahí. Un clavo no basta. Pino Nevado Eventos S.L. Su proveedor elegido. La sociedad fantasma. Tenía otro secreto. Escarbando en sus registros corporativos encontré una filial. Una rama de la S.L. Registrada en un conocido paraíso fiscal caribeño. Ofrecían servicios de conserjería global para individuos de alto patrimonio. Eso abrió una puerta nueva. Mucho más peligrosa. Me permitió introducir el espectro de la ley contra prácticas corruptas en el extranjero y la normativa española equivalente sobre blanqueo. La ley está diseñada para impedir que ciudadanos y entidades españolas sobornen a funcionarios extranjeros. Pero su alcance es amplio. Al usar un proveedor con tratos internacionales opacos para proporcionar un regalo de alto valor a un directivo corporativo. Aunque sea nacional. Se crea una sombra. Una sugerencia de irregularidad a escala global. ¿Es Pino Nevado un conducto para otras transacciones menos limpias? ¿Se usan estos paquetes benefactores como forma de compensación extraoficial o tráfico de influencias? No necesito probarlo. Solo necesito plantar la semilla de la pregunta en el suelo adecuado. El suelo es la firma auditora externa que el Grupo Halcón contrata para su revisión anual. Hace 2 días. Desde una dirección de correo anónima segura. Envié un único mensaje al socio principal de la cuenta del Grupo Halcón. El mensaje no contenía comentarios ni acusaciones. Solo una lista de números de referencia internos de documentos, la factura de Pino Nevado. El correo de la asistente de Víctor. La partida FR24. El registro corporativo de la filial internacional y la cláusula 14.6 de la escritura de la fundación. Era un mapa del tesoro donde la décima marcaba la tumba de su carrera. Los auditores son por naturaleza sabuesos. Yo acababa de darles el olor. El momento de la revelación pública tenía que ser perfecto. No podía ser un informe interno silencioso que él pudiera sofocar con su influencia. Tenía que ser una explosión. Así que usé el sistema automatizado de informes de cumplimiento de la empresa. Compilé mis hallazgos en un informe interno formal completo con todas las pruebas autenticadas por hash. Lo programé para publicarse. No a mi jefe inmediato, sino a todo el Consejo de Administración, al asesor general y al jefe del comité de auditoría. La hora de publicación era exactamente las 9:30. El momento preciso, según el programa de la gala, en que el vídeo homenaje al liderazgo filantrópico de Víctor Halcón se estaría reproduciendo en la pantalla principal. Mientras lo veían alabado por su caridad. Sus móviles vibrarían con la prueba de su robo. Había una clave más. Un último giro elegante del cuchillo.
Era un detalle nacido de mi comprensión más profunda de su vanidad. Su obsesión no era solo con la primera fila, sino con el nombre de la misma. La experiencia primera fila era su marca. Le encantaba el sonido. La veía como legado. Hace 6 meses presenté una solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Creé mi propia SL. Pantalla. Una entidad unipersonal sencilla. La solicitud era para una marca de carácter estándar. La frase era primera fila en Navidad. La clasificación de productos era clase 20, muebles. Espejos. Marcos. Contenedores más concretamente. Para una línea de sillas. La marca fue aprobada hace 2 meses. Es legalmente mía. Como titular de una marca registrada tengo derecho a protegerla. La semana pasada mi SL envió una carta educada y formal a la Fundación Halcón y al Comité de Planificación de Eventos de Lógica Nova. La carta decía que nos alegraba ver que usaban nuestra frase registrada, primera fila en Navidad, en sus materiales promocionales de la gala. Estábamos encantados de concederles una licencia única libre de royalties para su uso, siempre que cumplieran los requisitos legales de visualización de marca. Es decir, que la frase debía ir acompañada del símbolo marca registrada registrado cada vez que se mostrara públicamente en impresos o pantalla. Era una petición estándar de mantenimiento legal que no podían rechazar sin arriesgarse a una demanda que sin duda perderían. Era un trámite legal manejado por coordinadores junior de marketing que simplemente se encogerían de hombros y cumplirían. No tenían ni idea del verdadero propósito. El propósito es sencillo. Esta noche, cuando Víctor suba al escenario, cuando el presentador introduzca el segmento, cuando los gráficos brillen en la pantalla detrás de él, estarán legalmente obligados a usar ese símbolo. La pantalla dirá, una celebración de la primera fila en Navidad marca registrada. Es una cosa pequeña. Un solo carácter. Pero es una estaca que he clavado en el suelo. Transforma el nombre de su esquema fraudulento en una entidad legalmente distinta. Una entidad que yo poseo. Es un ancla psicológica. Cada vez que él y todos los demás vean esa frase esta noche, verán ese símbolo de propiedad. Mi propiedad. Caminará a un escenario adornado con el nombre de su crimen. Ahora legalmente marcado. Aceptará un premio para un programa cuyo propio nombre es una trampa que yo he tendido y registrado legalmente. Se quedará bajo los focos y con su propia boca llamará a su prisión por su nombre. La cáscara era Eventos Pino Nevado SL. El núcleo era Víctor Halcón. Mi trabajo era encontrar el cable que los conectaba. Seguir el dinero desde la Fundación Halcón a la cuenta bancaria nacional de Pino Nevado fue sencillo. Era una transacción registrada y de aspecto legítimo por servicios prestados. Pero el dinero no se quedaba allí. En las 24 horas siguientes a recibir la transferencia de la Fundación, Pino Nevado movía exactamente la misma cantidad menos una pequeña comisión administrativa a su filial internacional en un paraíso fiscal caribeño. Era el clásico ciclo de lavado. Esta segunda capa fue más dura de pelar. Requería una citación judicial, que yo no tenía. Pero las grandes corporaciones, especialmente las que tienen contratos públicos como el Grupo Halcón, están obligadas a realizar due diligence en sus proveedores. En un servidor compartido encontré el expediente de incorporación de proveedor de Pino Nevado. Era en su mayoría plantilla. Pero contenía un documento que me cortó la respiración, el acuerdo maestro de servicios. El contrato era para gestión de eventos. Pero un anexo firmado por el propio Víctor especificaba un servicio concreto,
mejoras logísticas y ambientales para observancias religiosas y ceremoniales. Era un trozo de jerga corporativa cínicamente impresionante. No estaba solo comprando asientos en una gala. Estaba contratando una sociedad pantalla para mejorar su misa del gallo. El anexo estipulaba además que un componente clave de esta mejora era asegurar asientos en primera fila para donantes clave y sus familias. Había creado un rastro documental que justificaba el uso de un proveedor internacional turbio para facilitar su obsesión con el banco de primera fila. La capa final. El núcleo mismo. Era el pago de vuelta a él. Esto fue la pieza más difícil. No sería tan estúpido como para que Pino Nevado transfiriera dinero directamente a su cuenta personal. Pero era arrogante. En los registros corporativos públicos de la filial del paraíso fiscal, si sabías dónde mirar y cómo pagar las tarifas exorbitantes de registros extranjeros, encontré una lista de consultores y en esa lista estaba un nombre familiar. No Víctor Halcón, sino VH Consultoría. Un negocio unipersonal registrado en su dirección particular. El ciclo de lavado estaba completo. Crucé fechas. La Fundación Halcón pagó a Pino Nevado. Un día después, Pino Nevado pagó a su filial en el paraíso. Y un día después, la filial pagó una honorarios de consultoría por ponencia a VH Consultoría. El dinero había hecho un viaje de ida y vuelta, deshaciéndose de su identidad de fondos benéficos y volviendo a él como ingreso personal limpio. No solo conseguía un asiento gratis. Le pagaban por el privilegio de robarlo. Ahora tenía el delito. El siguiente paso era construir el escenario para revelarlo. Necesitaba un arma que pudiera mostrar estos complejos datos financieros de forma sencilla, visual e irrefutable. Fui al departamento de ti. No con una exigencia, sino con un problema. Tenemos un posible problema de fraude en las invitaciones para la gala. Expliqué al jefe de desarrollo de aplicaciones, un hombre agobiado llamado Kenji. Estamos preocupados por transferencias y reventas no autorizadas de entradas. Necesito una forma de rastrear la lista de asistentes contra el libro mayor de pagos en tiempo real. Era el pretexto corporativo perfecto. La empresa estaba obsesionada con seguridad y apariencias. La idea de personas no verificadas colándose en su evento estrella era mayor preocupación que unos pocos miles de euros mal asignados. Kenji aceptó inmediatamente. ¿Qué necesitas?, preguntó. Un dashboard sencillo, dije, dibujándolo en una pizarra. Solo una interfaz limpia que pueda extraer datos de 3 fuentes, los registros de pagos de la fundación, el libro mayor de gastos corporativos y el plano oficial de asientos de eventos de Pino Nevado. Quiero poder hacer clic en un nombre en el plano de asientos y ver exactamente cómo se pagó su asiento. Era una petición perfectamente razonable para el problema descrito. Kenji asignó a un desarrollador junior para ayudarme. Durante una semana construimos mi arma a plena vista. Diseñamos una interfaz limpia con branding corporativo. Vinculamos los flujos de datos. El dashboard. Para cualquiera que mirara por encima de nuestro hombro. Parecía una simple herramienta de ticketing. Pero yo diseñé la lógica. Construí un filtro específico. Una consulta oculta que, al activarse, ignoraba todo lo demás y mapeaba solo una cadena de transacciones concreta, el flujo de fondos desde la fundación a través de ambas entidades Pino Nevado directamente a la partida de VH Consultoría. En pantalla aparecería como una línea brillante conectando su nombre en el plano de asientos con su propia cuenta bancaria. Una arteria digital de su propia corrupción. La noche antes de la gala llamé a Andrés a una pequeña sala de conferencias insonorizada.
Deslicé un pequeño USB encriptado sobre la mesa pulida. Lo miró. Luego a mí. ¿Qué es esto? ¿Seguro? Dije. Es un espejo del dashboard y un script para activarlo remotamente. Si algo pasa. Si me cortan el acceso a la red. Si me acompañan fuera antes de que tenga la oportunidad. Esto lo hará por mí. A las 9:30 solo enchúfalo y ejecuta el programa. Lo cogió. La expresión sombría. Elena. ¿Estás segura de esto? Es suicidio profesional. No es mi carrera lo que me preocupa. Dije. Sostuvo mi mirada un momento. Luego asintió lentamente y se guardó el USB. Elige tus batallas. Me había dicho. Yo había elegido. Y acababa de alistar a mi primer soldado. Mi siguiente llamada fue a mi madre. Tengo una sorpresa para ti. Dije. Con la voz brillante y pareja. Imitación de la hija que ella quería que fuera. He conseguido que tengas asiento en la gala de Lógica Nova esta noche. Es una mesa estupenda. Estaba nerviosa. Complacida. ¡Ay! Elena. No tenías que Víctor y yo estaremos en la mesa principal. Por supuesto. Pero será precioso tenerte allí. Mi mesa está justo detrás de la vuestra. Dije. Fila B. Podrás volverte y verme. Esto era crítico. La quería allí. Quería que fuera testigo. La senté lo bastante cerca para ver las consecuencias. Pero lo bastante lejos para que no pudiera levantarse e intentar protegerlo. Por una vez. No podría suavizar las cosas. Sería espectadora de las consecuencias que había pasado toda la vida fingiendo que no existían. Mis preparativos finales fueron con el personal del evento. Encontré al técnico audiovisual jefe. Podría haber un momento espontáneo de recaudación durante el homenaje al señor Halcón. Expliqué. Proyectando un aire de excitación conspiradora. ¿Podrías asegurarte de que el micrófono de la mesa FR01 esté activo durante ese segmento? Queremos capturar la energía. Era una petición extraña. Pero en el caos de un evento corporativo importante era lo bastante plausible. Aceptó sin pensárselo 2 veces. Tenía los datos. El arma. El plan de contingencia. El público y el micrófono. Solo quedaba el guión. En una nota bloqueada de mi teléfono había escrito una sola frase: esta noche nos sentamos donde nos ponen los recibos. Era la única línea que sabía que necesitaría decir. Mientras me vestía para la velada. Me quedé frente al espejo. El vestido gris carbón era severo. Profesional. El escote alto. Justo en la base de la garganta. Era una elección deliberada. Debajo de la tela. Justo a la izquierda de la clavícula. Había una fina cicatriz plateada. Era tenue. Casi invisible. Un recuerdo de una Nochebuena lejana. Cuando una puerta de coche cerrada de golpe y un momento de descuido dejaron una marca permanente. Durante años la había cubierto por una vergüenza profunda e inexplorada. Pero no esta noche. Esta noche la cubría por estrategia. No era una marca de vergüenza. Era una pieza de evidencia. Y yo sería quien decidiría cuándo presentarla ante el tribunal. No la estaba escondiendo. La estaba reservando. Tenía el control de la narrativa. Hasta la piel. La velada empezó con las notas suaves y líquidas de un trío de jazz en vivo.
La música fluía por el gran salón como champán caro. Burbujeante e intoxicante. Diseñada para adormecer los sentidos y aflojar las carteras corporativas. En el escenario. Un maestro de ceremonias profesionalmente encantador. Bañado en una luz cálida y perdonadora. Comenzó sus palabras de apertura. Su voz era un barítono rico. Pulido hasta brillar. Habló de comunidad. De dar. Del espíritu de la temporada. Y entonces llegó al corazón del propósito de la velada. Y en el centro de ese espíritu tronó. Los brazos abiertos. Está el corazón palpitante de nuestra temporada navideña. La Fundación Halcón. Como si fuera una señal. La enorme pantalla LED detrás de él. Que había estado mostrando un bucle elegante de copos de nieve brillantes. Cobró vida. Un nuevo gráfico floreció en la pantalla en elegante tipografía dorada y carmesí. Decía, una celebración de la primera fila en Navidad marca registrada. Se produjo un cambio sutil pero audible en la atmósfera de la sala. Una inhalación colectiva suave. Un murmullo de confusión. El símbolo de marca registrada. La pequeña marca registrada flotando junto a la frase familiar. Era una nota disonante inesperada en la sinfonía por lo demás fluida de la velada. Era una puntuación legal en un espacio reservado para el sentimiento. Desde la mesa principal. FR01. Observé a Víctor. Lo vio en el instante en que apareció. Durante una fracción de segundo. La máscara practicada de liderazgo benevolente resbaló. Su sonrisa se tensó y un destello de irritación cruzó su rostro. Se inclinó ligeramente a su izquierda, haciendo una pregunta baja y afilada al CEO del grupo Halcón sentado a su lado. El CEO se encogió de hombros. Igual de perplejo. Entonces los ojos de Víctor empezaron a barrer las primeras filas. Era un instinto. La acción de un rey inspeccionando su corte en busca de la fuente de la perturbación. Su mirada pasó por encima de los vicepresidentes corporativos. Los líderes comunitarios. Y entonces me encontró. Se clavó en mi cara. Sus cejas se arquearon en una pregunta silenciosa y exigente. ¿Qué es esto? ¿Esto es cosa tuya? Sostuve su mirada. No me encogí. No aparté la vista. Permití que una pequeña sonrisa calmada tocara mis labios. Una sonrisa que no ofrecía explicación y no concedía nada. Era un espejo reflejando su propia insinceridad practicada de vuelta hacia él. Era la sonrisa de una buena compañera de equipo. Se volvió hacia el escenario. Una nube de inquietud se instaló ahora a su alrededor. No podía montar un número. No aquí. No ahora. Pero la semilla estaba plantada. El pulido suelo de su escenario acababa de volverse inestable bajo sus pies. Mis propias manos estaban firmes en mi regazo. Debajo del lino crujiente del mantel. Toqué la pantalla de mi teléfono, que había apoyado contra mi clutch. La pantalla mostraba una única orden en espera en la aplicación de programación: publicar informe interno FRX. Ejecutar ahora. El reloj en la esquina de mi pantalla marcaba las 9:29. Pulsé el botón de confirmación. La orden cambió a publicado 9:31. Una señal silenciosa salió de mi teléfono hacia un servidor a kilómetros de distancia. El informe. Mi expediente de caso meticulosamente construido. Se liberó. Fluyó a las bandejas de entrada digitales seguras de los 12 miembros del Consejo de Administración del Grupo Halcón. El asesor general y el presidente del Comité de Auditoría.
Al otro lado de la sala observé el efecto. Fue sutil. Casi imperceptible para el público más amplio. En la mesa principal. Un teléfono vibró contra un vaso de agua. El sonido se amortiguó al instante. Un director. Un hombre de rostro severo encargado de gestión de riesgos. Sacó discretamente su teléfono al regazo. Sus ojos se abrieron ligeramente al leer el asunto: informe interno urgente de cumplimiento sobre gasto FRX de la Fundación. Desplazó el pulgar moviéndose rápido por la pantalla. Su expresión pasó de curiosidad a preocupación pétrea. Unos asientos más allá. El asesor general. Una mujer conocida por su compostura. Hizo lo mismo. Su rostro se convirtió en una máscara en blanco. Pero sus ojos, recorriendo la pantalla, traicionaron un enfoque repentino y afilado. No estaban solo leyendo un correo. Estaban recibiendo una citación. El vídeo homenaje a Víctor, que ahora se reproducía en la pantalla, se había convertido en ruido de fondo. El verdadero espectáculo ocurría en las pequeñas pantallas de sus manos. En el escenario, el maestro de ceremonias, ajeno al golpe digital silencioso, llegaba al clímax de su introducción. Un hombre cuya visión solo es igualada por su generosidad. Un líder que ha guiado esta empresa con mano firme y corazón compasivo. Por favor, den la bienvenida a nuestro héroe. Su director de operaciones, Víctor Halcón. El aplauso fue automático. Una respuesta condicionada de los empleados reunidos. Víctor se levantó, alisando la parte delantera de su chaqueta de smoking. Compuso su rostro, apartando la irritación por la marca registrada. Volvió a ponerse la máscara de gratitud humilde y caminó hacia el escenario. Y mientras entraba en el brillante círculo blanco del foco principal, la luz me golpeó los ojos con la fuerza de un recuerdo. Era el mismo resplandor cegador y desorientador de los faros de un coche que viene de frente en una carretera oscura. Era la luz que me había clavado en el asiento del conductor todos aquellos años atrás. Llegó al podio y el aplauso volvió a crecer. Levantó las manos, sonriendo, esperando que bajara. Empezó su discurso, su voz resonando con calidez practicada. Agradeció a la empresa, a los empleados, a la comunidad. Y entonces lo dijo con una risita folclórica y autodespectiva. Miró al público. Por supuesto, dijo. Nada de esto sería posible sin los héroes silenciosos y no reconocidos. La gente que hace el trabajo duro entre bastidores. Los conductores silenciosos que nos llevan a todos donde necesitamos ir. Un murmullo de risa apreciativa recorrió la sala. Era una metáfora corporativa perfecta. Inofensiva. Incluso inspiradora. Pero para mí era una confesión. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Mi mano sobre la mesa se movió. Mis dedos se posaron en la superficie lisa y fría de mi teléfono. Todavía estaba abierto a la aplicación del dashboard. Un único botón prominente en la pantalla decía, espejar a pantalla principal. Era un disparador en vivo. Un interruptor de hombre muerto. Mi dedo índice descansaba ligeramente sobre él, sintiendo el leve zumbido eléctrico del cristal. Miré a la mesa detrás de mí. Mi madre estaba sentada muy erguida, los ojos fijos en Víctor. Estaba cautivada. Miembro leal de su público. Pero sus manos contaban otra historia. Su mano derecha estaba apretada alrededor del reposabrazos de la silla.
Los nudillos blancos. Las uñas pintadas temblando con una vibración diminuta y frenética que traicionaba el terror que mantenía oculto tras su expresión serena. Sabía, en algún nivel profundo y primitivo, que el mundo se estaba inclinando fuera de su eje. Víctor se acercaba al final de su discurso. Brillaba ahora, alimentándose de la energía de la sala, completamente ajeno al veneno que fluía por las venas digitales de la empresa. Levantó su copa. El whisky ámbar capturando la luz como una estrella atrapada. Así que os pido a todos. Tronó. La voz llena de pasión fabricada. Que os unáis a mí. Ayudadnos a llevar esta misión hacia adelante. Dejad que todos nosotros llevemos a todos allí. Hizo una pausa para efecto dramático, inclinándose hacia el micrófono. La voz bajando a un susurro íntimo y conspirador. A la primera fila de la esperanza. La sala quedó en silencio, colgando de su palabra final. El aire era eléctrico. Mi dedo presionó. Era el momento. El clic de mi dedo en la pantalla de cristal fue silencioso, perdido en el cavernoso salón de baile. Pero su efecto fue inmediato y absoluto. En la enorme pantalla LED detrás de Víctor, el vídeo homenaje brillante no se detuvo. Se comprimió con una eficiencia brutal y fluida. Fue empujado a la mitad izquierda de la pantalla. En la mitad derecha, una nueva imagen floreció en existencia. Era mi dashboard. Blanco estéril. Limpio. Con el logo familiar del Grupo Halcón en la esquina superior. Parecía cualquier otra presentación corporativa. No había sonido. Ni explosión. Solo una división tranquila de la realidad. A la izquierda, Víctor Halcón. El filántropo. Sonreía benevolente a cámara lenta, estrechando manos con niños. A la derecha, los números contaban la verdad. Una única línea brillante palpitaba suavemente en el dashboard como una guirnalda de luces navideñas. Empezaba en una caja etiquetada Fundación Halcón. Una flecha apuntaba de ella a una segunda caja, Eventos Pino Nevado SL. ¿España? Otra flecha llevaba de ahí a una tercera caja marcada con un pequeño icono de bandera caribeña, Pino Nevado Internacional. La flecha final condenatoria apuntaba a una caja sencilla y limpia al final de la cadena. Contenía dos palabras, VH Consultoría. Durante un momento la sala no entendió. Era solo datos. Un diagrama de flujo. Pero entonces empezaron los susurros. Empezó en las mesas de los equipos de finanzas y contabilidad. Un zumbido bajo de reconocimiento profesional. El zumbido se extendió, convirtiéndose en un oleaje de murmullos confusos. La gente señalaba. Las cabezas se volvían de la pantalla a los directores de rostro ceniciento en la mesa principal, que ahora levantaban la vista de sus teléfonos. Las caras cenicientas. Habían visto el informe. Ahora veían la prueba en vivo. Entonces apareció una nueva línea de texto al pie del dashboard en una tipografía roja bold imposible de ignorar, cláusula 14.6. Beneficio privado detectado. Los murmullos se detuvieron. El sonido fue absorbido de la sala, reemplazado por un silencio frío y punzante. El término legal flotaba en el aire. Clínico y afilado. Ya no era solo un diagrama confuso. Era una acusación en el escenario. La sonrisa profesional del maestro de ceremonias se congeló y agrietó. Golpeó su micrófono. Luego miró frenéticamente hacia la cabina técnica al fondo de la sala.
Podía ver a los técnicos revolviéndose, los rostros iluminados por el brillo frenético de sus paneles de control. Buscaban la fuente de la señal rebelde, intentando matar la emisión. Pero no podían. La había enrutado a través del canal de cumplimiento de emergencia de la empresa. Un protocolo de alta prioridad que requería autorización de suite para anular. Los había dejado fuera de su propio sistema. Víctor estaba en el podio, atrapado en el foco. Parpadeó, la sonrisa todavía pegada a la cara. Pero era una cosa muerta. Intentó reírse. Un sonido forzado y seco que fue tragado por el silencio opresivo. Bueno, dijo. La voz amplificada por todo el salón silencioso. Eso es una presentación interesante, un pequeño fallo técnico. Parece. Un vistazo detrás del telón de nuestro departamento de cumplimiento. Vamos a solucionarlo. ¿De acuerdo? Miró hacia la cabina técnica con una expresión de mando. De pura furia apenas velada por su persona pública. En el fondo de la sala vi a Andrés. Estaba de pie cerca de la cabina como le había pedido. Observador silencioso mientras Víctor lo fulminaba con la mirada. Andrés tomó calmadamente un sorbo de un vaso de agua. Luego deliberadamente quitó ambas manos de la mesa y cruzó los brazos. Su postura era una declaración: no soy yo. No estoy tocando nada. Nadie podría culparlo a él. Decidí que era el momento de levantarme. Empujé mi silla hacia atrás. El sonido de sus patas raspando contra el suelo pulido fue antinaturalmente fuerte en el silencio mortal. Me levanté despacio. Deliberadamente. Todos los ojos de la sala, incluidos los de Víctor, se clavaron en mí. Ya no era una empleada anónima con vestido gris. Era la fuente. Era la señal. Puse mi mano derecha en el respaldo de la silla, los dedos agarrando la madera lisa. Era la postura de una conductora. Una mano en el volante, lista para dar un giro brusco y decisivo. Los ojos de Víctor se entrecerraron. El fingimiento había desaparecido. Su rostro era una máscara de rabia fría. «¿Elena?», dijo. La voz baja. Pero el micrófono la llevaba. Era una advertencia. Una orden para sentarme. Lo ignoré. Mi mirada barrió los rostros silenciosos y fijos. Sobre los miembros del consejo. Sobre mi madre, cuyo rostro era un lienzo de puro terror incomprensible. Entonces me incliné ligeramente hacia el pequeño y elegante micrófono de mi mesa. El que había pedido al técnico que mantuviera activo. «Disculpen», dije. Mi voz era calmada, clara y perfectamente amplificada. Cortó el silencio como un fragmento de vidrio. No hay ningún fallo técnico. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Esta noche nos sentamos donde nos ponen los recibos. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era un silencio de confusión. Era un silencio de claridad terrible y absoluta. El silencio de una sala de juicios después de que se lea el veredicto. El silencio de un templo. No antes de un sermón, sino después de una confesión. Todo el mundo reluciente y fabricado de la gala se había detenido en seco, conteniendo la respiración, esperando el impacto. El foco era una jaula. Y Víctor estaba atrapado dentro. Agarró los lados del podio, los nudillos blancos contra la madera oscura. Por primera vez en su vida estaba en un escenario que no controlaba.
Volvió toda su atención hacia mí, abandonando cualquier pretensión de dirigirse al público. Intentó recuperar su poder de la única forma que conocía. Con el tono condescendiente de un padre corrigiendo a una niña tonta. «¿Elena?», dijo. La voz un gruñido bajo y peligroso que el micrófono convirtió en una amenaza pública. «Has entendido mal. Esto es simplemente una costumbre caritativa. Una práctica común». Sus palabras estaban destinadas a calmar a los miembros del consejo aterrorizados. A reencuadrar la evidencia como un asunto procedimental mundano. Pero yo no era miembro del consejo. Yo era el libro mayor. Las costumbres no implican transferencias a empresas consultoras personales. Respondí. Mi voz era firme e implacable como los números en la pantalla. El micrófono de mi mesa recogió cada sílaba. Cada consonante fría y dura. Y la transmitió por todo el salón silencioso. Se estremeció. Un apretamiento apenas perceptible alrededor de los ojos. No había esperado que fuera tan directa. Tan pública. Intentó otra táctica. Girando del rechazo a la justificación. Eso fue simplemente un reembolso. Espetó. La voz subiendo. Una tarifa de ponente por mi tiempo y esfuerzo en promover la buena labor de la fundación. Era una mentira débil y patética. Un ponente no paga a una sociedad pantalla para que le devuelva el dinero con fondos benéficos. Era la jugada desesperada de un hombre sin cartas que jugar. Era el momento de mostrarle el as. Mi dedo se movió en la pantalla del teléfono. Toqué la línea brillante que representaba el correo de su asistente. En la pantalla principal, el dashboard fue reemplazado por una imagen de alta resolución del correo mismo. Las palabras eran crudas y negras contra el fondo blanco. Magnificadas al tamaño de una pantalla de cine. Cada persona en la sala podía leerlas. Para conserjería@pinonevado.es. D. Oficina de Víctor Halcón. Asunto: Acuerdo anual Gala Lógica Nova. Como siempre. Asegúrate de que Víctor Halcón y cónyuge estén en primera fila. Factura directamente a la fundación. No a la empresa. ¿Y ahí abajo? No una firma manuscrita. Sino algo mucho más condenatorio en la era digital, los datos de firma digital corporativa inmutables y con marca de tiempo. Era su huella y su confesión expuesta para que todo el mundo la viera. El jadeo colectivo final del público fue agudo. Un sonido de comprensión que amanecía. La mentira sobre la tarifa de ponente había quedado expuesta en menos de un segundo. Lo miré directamente. Ya no viendo al poderoso director de operaciones ni al padrastro intimidante. Veía solo a un hombre asustado. Acorralado. Me incliné hacia mi micrófono una última vez. La voz tranquila pero cargando el peso de 16 años. Tú me dijiste que condujera. Dije despacio. Dejando que cada palabra aterrizara. Así que conduje el libro mayor hasta aquí. Eso fue todo. La conexión se hizo. El pasado y el presente. El coche y la sala de juicios. La orden y la consecuencia. Todo se fusionó en esa única frase. Ya no era un drama familiar. Era una crisis corporativa. Desde la mesa principal. La asesora general. Una mujer formidable llamada Elena Reyes. Se levantó. Sostenía su teléfono en la mano como si fuera una orden judicial. Estamos pausando este programa. Anunció. La voz resonando con una autoridad que superaba instantáneamente la de Víctor. Luces. Por favor.
El foco cegador e implacable sobre Víctor se apagó. Las luces de sala subieron a un brillo funcional bajo, disipando la última magia fabricada de la velada. La gala había terminado. La investigación había comenzado. Como si sus palabras las hubieran invocado. Una puerta lateral cerca del escenario se abrió. Dos figuras. Un hombre y una mujer. Ambos vestidos con sobria ropa de negocios anónima. Entraron en el salón de baile. Llevaban maletines de cuero idénticos. Eran los auditores principales de la firma externa. Los sabuesos a quienes había enviado el mapa anónimo. Sus rostros eran impasibles. Su presencia. Una confirmación de que la situación estaba ahora en manos de investigadores externos imparciales. Caminaron no hacia la mesa principal sino hacia el escenario. Su destino claro. Al otro lado de la sala. La mirada de mi madre por fin me encontró. Su rostro era una ruina de incredulidad y horror. Sus ojos estaban muy abiertos. Suplicantes. No podía hablar. ¿Cómo has podido? Suplicaban que arreglara esto. Que rebobinara el tiempo. Que volviera a poner la máscara. Que fuera la buena chica y volviera al coche. No miré atrás. Volví ligeramente la cabeza, concentrándome en los auditores que se acercaban al escenario. Reconocerla ahora sería reconocer una deuda que ya no debía. Mi deber no era su comodidad, sino la verdad que ella había pasado toda la vida evitando. En el escenario, Víctor parecía encogerse. La ausencia del foco le quitó el poder, revelándolo como solo un hombre en smoking. Expuesto y solo. Dio un paso vacilante hacia adelante. Un movimiento instintivo hacia el podio. Hacia mí. Hacia alguna escapatoria imaginada. Pero su zapato de vestir de cuero pulido, símbolo de su riqueza y estatus, resbaló ligeramente en el suelo brillante y pulido del escenario. Fue un movimiento diminuto. Casi imperceptible. Pero lo vi. El ligero y torpe cambio de peso. El breve tambaleo mientras luchaba por el equilibrio. El sonido que hizo su zapato, un chirrido suave y aterrado, fue un fantasma del sonido que había hecho en el pedal de freno de mi coche todos aquellos años atrás. Ya no era la fuerza firme e inamovible en el asiento del pasajero. Estaba desarmado. A la deriva y al borde de la caída. Se quedó congelado. La mano agarrando el podio. Un hombre que se ahoga aferrándose a un trozo de naufragio. La maquinaria del control de daños corporativo empezó a ponerse en marcha. Rápida e impersonal. Elena Reyes. La asesora general. No levantó la voz. No hacía falta. Dio una orden corta y tranquila al maestro de ceremonias paralizado, que asintió con sacudidas y volvió a su micrófono, recomponiendo su barniz profesional, aunque con grietas visibles. Señoras y señores, anunció el maestro de ceremonias. La voz tensa pero nivelada. Pedimos disculpas por la interrupción técnica. Para ayudar a nuestros equipos de cumplimiento y auditoría con una revisión procedimental, necesitaremos reorganizar brevemente los asientos de primera fila. Era una pieza maestra de doble discurso corporativo. Una revisión procedimental. Lo hizo sonar como un simulacro de incendio. Pero todo el mundo en la sala sabía que era una ejecución pública. El personal de eventos, que había estado congelado en las alas, se movió ahora con eficiencia silenciosa, siguiendo instrucciones susurradas en sus auriculares.
Se acercaron a la mesa de representantes del Hospital General de Madrid. Los verdaderos beneficiarios previstos de la recaudación de la velada. Doctor Ruiz. Señora Alba. Tenemos sus nuevos asientos preparados justo delante. Con confusión educada. Los médicos y administradores fueron escoltados desde su mesa en el centro de la sala a los asientos ahora vacíos en la mesa principal. Una restauración simbólica y silenciosa del orden. Los asientos volvían a sus dueños legítimos. Entonces una joven del personal de eventos. De no más de 25 años. Con el rostro pálido por una determinación nerviosa. Se acercó a Víctor. Todavía estaba de pie en el escenario. Un rey en una isla que de repente se encogía. Señor. Dijo. La voz apenas un susurro. Aunque parecía resonar en la sala silenciosa. Señor Halcón. Me han pedido que le acompañe a su nuevo asiento. La miró como si fuera un insecto. Estoy en mi asiento. Siseo. La joven tragó con fuerza. Pero se mantuvo firme. Su nueva asignación es en la fila F. Señor. Mesa 23. Por favor. Venga conmigo. Fila F. No solo expulsado, sino relegado. Enviado al fondo de la sala con los vendedores junior y los becarios. Era una degradación clara e inequívoca. Una desnudez pública de rango. A través de todo ello permanecí de pie en mi mesa de primera fila. No me había movido. Mi asiento no fue reasignado. Mi recibo era el libro mayor en la pantalla. Mi entrada era la investigación que había iniciado. Mi tarjeta de mesa ahora decía, responsable de cumplimiento, presentadora de auditoría. Me había ganado mi lugar. El primer flash fue cegador. Un invitado en una mesa cercana había levantado su teléfono. La aplicación de cámara abierta. Luego otro y otro. La sala se llenó del suave chasquido depredador de docenas de cámaras de móvil capturando el momento. El director de operaciones del Grupo Halcón. El héroe filantrópico. Siendo educadamente exiliado de la primera fila en su propia gala homenaje. Las imágenes estarían en los canales internos de mensajería de la empresa en minutos y en Internet poco después. Su humillación estaba ahora documentada. Archivada y compartida. En el fondo de la sala. Andrés encontró mi mirada. Me dio un único asentimiento casi imperceptible. Se volvió hacia su portátil. Que sabía que estaba conectado al servidor de comunicación masiva de la empresa. Pulsó una sola tecla. A través de todo el imperio corporativo del Grupo Halcón. En cada oficina de cada continente. Llegó un nuevo correo a cada bandeja de entrada de empleado. El asunto era sencillo, anuncio urgente sobre investigación especial. El cuerpo del correo era breve. Legalmente sanitizado y devastador. Anunciaba una investigación inmediata sancionada por el Consejo sobre las actividades financieras de la Fundación Halcón y la suspensión de Víctor Halcón pendiente de su resultado. El reino digital había sido notificado. El rey había sido depuesto. En la pantalla LED. El correo condenatorio y el diagrama de dinero desaparecieron. El logo de la Fundación Halcón apareció por un momento final. Luego empezó a desvanecerse lentamente a gris como una brasa moribunda. Mientras desaparecía. Nuevas palabras se resolvieron en foco. Crudas y negras contra la pantalla blanca en la misma tipografía autoritaria que las propias declaraciones de valores de la empresa, investigación iniciada. Las palabras quedaron allí. Una lápida corporativa. Lentamente. Deliberadamente.
Mi mano subió al cuello alto de mi vestido. No lo rasgué. No hice un gesto dramático. Simplemente enganché mi dedo índice bajo la tela y tiré suavemente hacia un lado. El movimiento expuso la fina línea plateada de la cicatriz en mi clavícula. Era pálida. Casi invisible. Pero bajo la luz neutra y plana del salón de baile pareció captar el resplandor ambiental. Era un hecho físico tranquilo. Una pieza de evidencia registrada no en una bóveda digital, sino en mi propia piel. Me incliné hacia el micrófono una última vez. Mi voz era tranquila. Casi un susurro. Pero el micrófono la llevó con claridad gélida perfecta. Nadie, dije, puede conducir a alguien a través de un semáforo en rojo para siempre. La cabeza de Víctor se giró bruscamente. Su rostro, que había sido una máscara de furia e incredulidad, se derrumbó de repente. Las últimas defensas cayeron y por primera vez lo vi por lo que era, un hombre débil. Aterrado de las consecuencias. Su mirada se apartó de mí. Buscando en la sala un aliado. Una cara amiga. Alguien que todavía siguiera su guión. Sus ojos aterrizaron en mi madre. La miró fijamente. Su expresión. Una orden silenciosa y desesperada: levántate. Ven a mí. Defiéndeme. Arréglalo. Era la súplica de un director cuya actriz principal había olvidado sus líneas. Mi madre lo miró a su vez. El rostro una máscara de parálisis. Sus manos seguían apretadas a los reposabrazos de la silla. Estaba atrapada entre el hombre cuyas mentiras le habían comprado comodidad y la hija cuya verdad estaba ahora derribándolo todo. No se movió. No habló. No se levantó. En su quietud. En su negativa a interpretar su papel. Emitió un veredicto final y devastador propio. Estaba verdaderamente solo. Cogí la llave del coche de la mesa. Era una llave sencilla y solitaria en un llavero de plata liso. La sostuve un momento. Luego la dejé caer. Cayó los 2 centímetros de mi mano a la madera pulida de la mesa. El micrófono en vivo. Sensible suficiente para captar un susurro. Recogió el sonido. El pequeño chasquido metálico de la llave golpeando la mesa resonó a través del sistema de sonido del salón de baile como un disparo. Era un sonido seco. Duro. Final. El sonido de un candado girando. El sonido de un motor cortado. El sonido del fin de un viaje. El sonido de la llave golpeando la mesa fue el pistoletazo de salida para el acto final. Elena Reyes, la asesora general, dio un paso adelante. Su autoridad ahora absoluta. No miró a Víctor. Se dirigió a la sala. En nombre del Consejo de Administración del Grupo Halcón. ¿Comenzó? La voz nítida y desprovista de emoción. Puedo confirmar que una investigación inmediata y exhaustiva está en marcha. Con efecto inmediato. El señor Halcón queda suspendido de todas sus funciones y responsabilidades como director de operaciones. Pendiente del resultado de esa investigación. Fue una declaración. No una acusación. Una extirpación clínica de un tumor. Las palabras se pronunciaron con la finalidad del martillo de un juez. El maestro de ceremonias. Visiblemente aliviado de tener instrucciones. Volvió al podio. Miró al mar de rostros atónitos y silenciosos. Señoras y señores. Dijo. La voz ahora solo un eco hueco de su calidez anterior. En nombre de Lógica Nova y la Fundación Halcón.
Pedimos sinceramente disculpas por las circunstancias imprevistas de esta velada. La gala ha concluido. Gracias por su asistencia. Vuelvan a casa con cuidado. Mientras pronunciaba la última palabra, las luces del escenario empezaron a atenuarse. No se apagaron de golpe. Se desvanecieron lentamente. Una a una. Los blancos brillantes y los dorados cálidos sangrando hasta convertirse en un crepúsculo suave y melancólico. Los grandes abetos de Navidad. Momentos antes símbolos de alegría festiva. Se convirtieron en siluetas oscuras y voluminosas. El foco en el podio donde estaba Víctor fue el último en irse, encogiéndose hasta convertirse en un puntito de luz en su pecho. Y luego también desapareció, dejándolo en la misma penumbra que a todos los demás. El escenario quedó a oscuras como una vela navideña apagada. Me levanté. Mis movimientos fueron medidos. Sin prisa. Recogí los pocos papeles que había llevado a mi mesa, apilándolos en un montón ordenado. Coloqué mi teléfono encima. No miré a la mesa principal. No miré a mi madre. No miré atrás. El recuerdo de su voz de años atrás surgió. Un eco fantasma en la sala silenciosa. Primera fila en Navidad. Lo había dicho como un desafío. Una exigencia. Susurré la respuesta para mí misma. Para mí. Una última entrada de cierre en un libro mayor largamente vencido. Este asiento lo pusieron los libros. No tus órdenes. Mi mano se movió a la mesa, hacia la única llave que había dejado caer allí. La cogí. Su metal frío y sólido en mi palma. Cerré los dedos a su alrededor y la metí en el bolsillo de mi vestido. Una herramienta. Su propósito cumplido. Ahora guardada. Me giré y empecé a caminar hacia las grandes puertas dobles del salón de baile. Mientras me movía, el silencio apagado se rompió por un único sonido agudo detrás de mí, el ruido áspero de las patas de una silla siendo empujadas violentamente hacia atrás contra el suelo pulido. Era el sonido de alguien siendo desplazado. El sonido de un hombre que por fin, a regañadientes, dejaba su asiento. Las grandes puertas al fondo del salón de baile habían sido abiertas por el personal del hotel preparadas para la salida. Mientras me acercaba, una ola de aire frío de la noche barrió hacia adentro, llevando el olor limpio y afilado del río Manzanares y el zumbido distante e indiferente de la ciudad. Olía a realidad. Crucé el umbral desde el calor artificial del salón de baile hacia la noche fría y honesta. Dejé el naufragio detrás de mí. Las cenas a medio comer. Las copas de champán abandonadas. Las carreras destrozadas. La familia rota. No miré atrás. Detrás de mí. La última fuente de luz en la sala. La enorme pantalla LED. Mantuvo su mensaje final crudo unos momentos más. Luego, con un suave suspiro electrónico, se quedó completamente y totalmente negra. Fin.